Este año publicamos más podcasts en series. Creo que nunca hice tantas series. Terminamos la serie de juegos, hicimos otra sobre los festejos de 500 episodios y más sobre historia del diseño, otra de salud, otra de creatividad y finalmente de biomateriales. Ahora, y por unos episodios, descansamos de las series porque después vamos a seguir terminando la serie en salud, que quedan 3 episodios, y luego una de 10 episodios sobre futuros. Ahora sí, vamos al episodio de hoy. Este episodio no es parte de una serie, pero será parte de varias listas y dialoga con temas y perspectivas que venimos tratando en este podcast. Lucía Garcés Dávila es una diseñadora ecuatoriana que reside actualmente en Chicago. En esta entrevista hablamos de educación intercultural, de investigación, acción participativa, de gráfica popular y de un juego diseñado conjuntamente con una comunidad maya. Ya saben que el tema de los juegos me fascina. Entre este y el año pasado hicimos una serie de juegos con José Avellán, pero es un tema recurrente entre diseñadores. Cada uno lo investiga a su manera. Para algunos, el juego es una parte de un proceso de diseño. Para otros, como en el caso de Lucía, el juego es el resultado final, el diseño que propone. En este juego se amalgaman los saberes ancestrales de las plantas con lo lúdico. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Lucía Garcés Dávila, soy una diseñadora y madre ecuatoriana. Tengo mi formación en diseño gráfico y diseño industrial. Tengo un poco más de 10 años de experiencia trabajando en diseño de servicios, enfocado sobre todo al tema social y cultural en Ecuador y en México también. Y ahora estoy viviendo en Chicago desde hace 3 años. ¿Y qué te llevó a Chicago? Bueno, fue una decisión completamente familiar. Mi esposo es de aquí de Chicago y después de haber estado varios años viviendo en México, regresamos de Ecuador también, viviendo en Ecuador, decidimos que bueno, era tiempo de también estar en el lugar de donde él es. Perfecto. Y entonces estuviste investigando cómo la gente usa caligrafías hechas a mano en la calle, ¿cierto? En avisos publicitarios en el espacio público. Sí, ese es un trabajo que me gustaría compartir como uno de los primeros trabajos que hice, que fue parte de mi programa de pregrado. Para graduarme de la universidad hice esta investigación visual sobre los rotulistas o letreristas que todavía hay en la ciudad. Y una de las razones por las que me enfoqué en eso, o por lo que me interesó eso, fue que dentro del estudio de diseño formal en la universidad me hacían falta estos referentes culturales. Sentía mucho el diseño que estábamos aprendiendo muy basado, muy enfocado en el diseño, en lo que estaba pasando en Europa y en Estados Unidos, pero muy poco viendo hacia nosotros mismos. Entonces fue una forma de pedir eso, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el diseño que se hace aquí, que esté en las calles, que consumimos día a día y que debería ser parte de nuestro aprendizaje, al menos como diseñadores? Totalmente. ¿Y qué encontraste cuando fuiste a la calle a analizar todos esos carteles? Bueno, primero encontré unas relaciones maravillosas con estos pintores, estos artistas. Durante algo así como 3 o 6 meses, no sé, estuve con ellos, con algunos de ellos acompañándoles a pintar, o sea, literalmente al lado del lugar en donde estaban pintando en las calles y bueno, una relación y una amistad que salió de eso, en donde me fueron contando cómo aprendieron y cómo ellos eran los encargados de hacer el trabajo de diseño, ¿no? Son los diseñadores, los publicistas, que van plasmando las ideas de los negocios locales, de los negocios más populares en estos rótulos. Y lo más interesante, una de las cosas muy interesantes es el tiempo de duración de estos materiales que ellos hacen.
un rótulo puede durar 10 años o más, porque están hechos en metal, están pintados a mano y bueno, si no se deteriora con el tiempo, duran mucho. ¿Y esto lo hiciste en Ecuador o en México? Este es un trabajo en Ecuador. Yo soy de Ecuador y entonces, bueno, hice mi licenciatura allá en Quito. Y eso es interesante porque el trabajo se dio también en una coyuntura en la que el municipio de la ciudad empezó a retirar estos rótulos del paisaje urbano por considerarlos contaminación visual. Entonces tú veías los carros de los policías, se puede decir, retirando rótulos, confiscando rótulos de la ciudad para que no estuvieran en la vista, sobre todo en la zona muy turística, no en el centro de la ciudad, que era en donde había más. Y con relación a eso pasa algo también súper curioso, que después de 1 año o 2 de que se hizo esta confiscación de los rótulos, la gente, durante la noche todo era blanco y no se veía ningún rótulo en la ciudad, solo los estandarizados de metal que pusieron, pero por las mañanas la gente abría sus locales y los rótulos empezaban a colgar por todas partes. Entonces, lo que yo quería hacer con este trabajo es, o sea, un poco como vincularlo a que es una parte muy propia de nuestra cultura, el expresarnos a través de estos rótulos, de estos anuncios. Sí, pero una pregunta, porque estos rótulos no estaban pintados directos en la pared, eran como si fuera un cuadro, o sea que lo pones y lo sacás. Ajá, sí, tienen un marco, o sea, están hechos como en un cuadro que por lo general es metálico y pintados con acrílicos, entonces claro, se mantienen. Claro, y también le preguntaste a la gente de la calle qué opinaba sobre todo esto. Sí, claro, también hablamos con los clientes, como haciendo el trabajo fue como una etnografía de diseño interesante, porque claro, era hablar con el artista, hablar con el cliente y después con, bueno, más personas como más especializadas en diseño. Y a la gente en la calle le gustaba mucho por uno de los elementos más interesantes es el humor, el sentido del humor que utilizaban estos artistas, que no solo es parte de Quito, ¿no? Es algo que tú encuentras desde México hasta Argentina. ¿Me contás uno, por ejemplo, o algunos que Del sentido del humor que tienen, claro, decía, por ejemplo, mensajes que ponen, licorería de turno. Normalmente los mensajes son farmacia de turno. Este era licorería de turno. Abrimos los 24 horas del día y en las noches también. O una mecánica que se decía, las herramientas, como diciendo, aquí puedes traer tus carros a arreglarlos, pero las herramientas son de un solo dueño. O había uno genial que después, claro, que pasó lo de las Torres Gemelas, le pusieron a un edificio el título de Torres Gemelas. No sé, como que utilizan esta sal o este humor. Hicieron el libro y lo publicaron y ¿qué pasó después? ¿Pasó algo más? Sí, bueno, pasó mucho porque para el contexto en Ecuador, este fue el segundo libro publicado sobre esta gráfica popular. El primero fue de Juan Lorenzo Barragán. Y en ese momento había también una corriente muy interesante de diseñadores trabajando en gráfica popular en Colombia, con popular de lujo, en Argentina, en Brasil. Entonces fue muy interesante cómo entrar dentro de esa red. Entonces, como parte de las cosas que hicimos, bueno, fueron muchas presentaciones en universidades en Ecuador. Di una clase en la Universidad de Cuenca basado en la investigación del libro. Y también lo presentamos en Colombia, en la Universidad Tadeo Lozano, creo que era de diseño industrial. Y entonces es interesante porque aún ahora, el año pasado, alumnos de la Universidad de Cuenca me escribieron para hacer una conversación sobre el libro, ¿no? Después de muchos años, como que sigue teniendo ese impacto y puede seguir siendo una referencia para diseñadores locales en Ecuador. Perfecto. Y contame una cosa, ¿qué estás haciendo ahora en Chicago? Bueno, desde este cambio que tuve, que es como un cambio geográfico, empecé, antes de venir a Chicago, después de hacer ese libro, un poco para crear una línea de tiempo, hice una maestría en México. Bueno, la maestría fue de diseño industrial, pero estuvo enfocada en diseño participativo. Lo que pasó con a partir de esa maestría es que empecé a trabajar con grupos de gente aplicando métodos de diseño participativo, que es algo que venía necesitando mucho de manera personal durante los, 10 últimos años.
Y entonces cuando llegué a Chicago, esa experiencia de diseño participativo la empecé en México, después también la hice en Ecuador. Y cuando llegué acá a Chicago fue, bueno, ¿cómo me vinculo en un espacio geográfico que no es el mío, en una cultura que es hiperdiversa, con esto que venía haciendo? Y entonces la primera cosa que empecé a hacer acá en Chicago fue empezar a trabajar, bueno, con clases de español. Y a partir de eso me vinculé con la con la Escuela de Diseño en la Universidad de Illinois en Chicago. Y entonces ellos me invitaron, después de conocí a un profesor de esta universidad, él se llama Jack Fisher, que trabaja ya hace muchos años ahí. Y entonces él, después de tener como varias conversaciones sobre un poco esto de la gráfica popular, del diseño participativo, me invitó a dar un seminario para proponer como el trabajo que yo venía haciendo, ¿no? Como este enfoque de diseño, más las investigaciones de diseño participativo. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo en Chicago y lo que hice el último año. Trabajar con jóvenes en la universidad, compartiendo este enfoque y esta perspectiva del diseño y del diseño participativo también. Pero en algún momento, no sé si en dónde fue, quizás en México, ¿no? Estuviste trabajando con una comunidad maya diseñando un juego. ¿Me querés contar de esa experiencia? Sí, claro, esa es una experiencia que cambió mi vida completamente, una experiencia de vida. Cuando fui yo a México, fui con la intención de hacer esta maestría, este programa de maestría, y el programa que fue en la Universidad Autónoma de México fue increíble porque fue súper abierto hacia lo que todos nosotros o los estudiantes quisiéramos proponer. Entonces mi propuesta era ver cómo el diseño podía vincularse a la revitalización de saberes ancestrales. Esa era como mi preocupación o mi interés. Y sin tener un camino muy marcado o unas directrices muy claras, la investigación de campo de esa maestría fue con una comunidad maya. El contarte cómo llegué a la comunidad maya es una historia así un poco larga que vincula el amor, la relación. Es súper interesante, pero el tema es que la universidad tenía la posibilidad de hacer como un estudio de 6 meses en otras universidades. Entonces yo me contacté con la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, que estaba en el pueblo de José María Morelos. Más o menos para guiarte, es como la Riviera Maya, está Tulum. Es un pueblo que queda como más o menos a 1 hora y media de Tulum hacia la selva, como entrando a la selva maya. Claro, estuve viviendo ahí en la selva maya durante 6 meses, trabajando, estudiando educación intercultural, porque esa era el área en la que yo podía entrar, y era en lo que estaba enmarcado mi proyecto, diseño y educación intercultural. Y a partir de la relación con los maestros fui encontrando comunidades que estaban como con proyectos que querían llevar a cabo, de desarrollar. Entonces, una de esas comunidades fue la comunidad de Xatil, que se llama así por una planta de Xiat, que fue la primera que encontraron. Y conocí ahí a don Fanhuitzil Sima, que es un dignatario maya. Los dignatarios mayas son los ancianos, son parte del grupo de ancianos que son los que están encargados de dirigir, coordinar y un poco guiar a la comunidad o resolver conflictos también. Y a partir de esa conversación con él estaba preocupado por cómo los jóvenes estaban percibiendo las tradiciones o la cultura en su comunidad. Y yo estaba con esta idea de, bueno, cómo el diseño puede revitalizar. Entonces hicimos ahí una conexión, un clic muy interesante. En todo eso, la parte del amor que te contaba es que, claro, mi compañero de vida estaba conmigo ahí también. Ya hicimos ese trabajo juntos. Él es educador medioambiental y entonces fuimos compaginando ahí elementos. Y sí, trabajamos 6 meses con un grupo de jóvenes en la escuela, en una escuela pública, desarrollando sobre todo un sistema de investigación. Ahora lo veo un poco más claro, así como utilizando el diseño participativo y el codiseño como un sistema de investigación para que ellos aprendieran sobre su propia cultura, vinculándose buscaran a sus abuelos, les hicieran entrevistas, les preguntaran, todo a través del juego, ¿no? Fue muy guiado a través de un tema muy lúdico. ¿Pero era un proceso que sucedía a través del juego o el resultado final fue un juego? Las dos cosas. Entonces, contame primero de
qué dinámicas de juegos usaron para diseñar el juego. Bueno, fueron, por ejemplo, este taller, después lo sistematizamos porque algo que para mí fue interesante en un principio fue, al entrar a esta comunidad, yo tenía, por ejemplo, aprendí antes de llegar a hacer el trabajo de campo, aprendí sobre métodos de trabajo que se estaban aplicando en la zona a través de los profesores. Por ejemplo, un profesor de la Universidad Maya me comentó sobre el trabajo que ellos estaban haciendo utilizando la investigación-acción participativa, que ya estaba ahí, ¿no? Ya la conocían, ya la aplicaban. También otro elemento que tuve o desarrollé antes de entrar, otros conceptos que desarrollé antes de entrar, fueron los de la educación popular de Paulo Freire, porque al tener la idea de, bueno, vamos a trabajar con diseño participativo, pero en una comunidad maya, yo tenía la necesidad de asentarlo hacia algo más local, que en ese caso fue algo regional, que era, bueno, toda la práctica y la experiencia de Paulo Freire en los programas de alfabetización en Brasil. Y entonces eso también me ayudó a no tener un programa planeado para entrar a la comunidad. O sea, no entré con una idea fija, no es un esquema, esto es lo que vamos a hacer, sino más bien ir poco a poco construyendo el programa con los jóvenes y con los abuelos que se vincularon y con las mujeres que también estuvieron parte de eso. En ese sentido, el tema de los juegos fueron cosas que salían de la misma comunidad. Prácticamente no trajimos algo muy nuevo, muy diferente, sino que primero hacíamos, por ejemplo, ejercicios de collage, con dibujos, ¿no? Con iconos sobre Te voy a contar solo un ejemplo de una actividad. Era, por ejemplo, pensar visualmente en iconos que estuvieran relacionadas con objetos del día a día, ¿no? Cotidianos. Entonces ahí salieron los guaraches, que son las zapatillas, el nombre que se usa para las zapatillas, o las hamacas, o cosas muy de la cultura, cosas un poco más globales, de la cultura global. Pero después dijimos, bueno, esos elementos pongamos los nombres, ¿cuáles son los nombres en maya y en español? Y después trajimos la idea de la Lotería Mexicana, ¿no? Que es este bingo que se juega con imágenes, y aplicamos estos iconos en este formato de Lotería Mexicana, y ya los jóvenes estaban jugando con su propia lotería, con algo que ellos habían hecho que tenía que ver con su cultura, y los resultados iban siendo muy interesantes, ¿no? Desde el sentido de verles más dentro del proceso, más dentro de la propuesta. Al principio costó un poquito, pero ya con estos elementos veíamos cómo se iban integrando y se iban interesando más. ¿Pero este era un juego que jugaba gente de diferentes generaciones o un juego que jugaban solo los jóvenes? La lotería está con los iconos del lugar. Ahí me gustaría diferenciar dos cosas. La lotería que hicimos nosotros en el taller, esta primera lotería fue una lotería que sí, se jugó solo dentro de nuestro taller con los jóvenes que tenían 14 años, 15 años. Pero la lotería tradicional mexicana y la lotería como se usa en el pueblo maya es que toda la familia se reúne a jugar. O sea, es un juego intergeneracional bellísimo que puede reunir a toda la familia. Mi hija, que tiene 4 años, juega la lotería. Ya ella sola maneja y saca las tarjetas, entonces sí, es algo muy interesante. ¿Y este juego se puede imprimir? O sea, ¿lo publicaron para compartir de manera abierta? Sí, esa es una de las cosas que trabajamos en los talleres que hemos hecho, porque a partir de este taller en México hicimos varios más, como 5 talleres más en Ecuador. Es que a partir del consenso con los participantes, todo se registra como Creative Commons, como herramientas abiertas que están en la página. La página es www.jugandomuch.com, en donde tratamos de llevar un registro visual, sobre todo visual, de los talleres y de los materiales que se desarrollan para que se descarguen. Ahora, ese material que se descarga fue el último juego que se hizo en la comunidad maya, que me gustaría describirte un poquito más cómo llegó ese juego. Y es que en esta propuesta de que los jóvenes definan su propio programa, ellos decidieron el tema que querían desarrollar para el taller de diseño. El tema fue comida. Ellos querían hablar sobre la comida tradicional y las plantas tradicionales en su comunidad.
Y entonces hicimos una serie de talleres, como 5 talleres o 7 talleres realmente, en donde estas dinámicas de juegos que tenían que ver con gincanas, que tenían que ver con loterías, que tenían que ver con entrevistas, con investigación, con dibujar, con representación visual, estuvieron guiados todos hacia saber más sobre la cultura de la comida en el pueblo. O sea, a saber los ingredientes, a saber recetas, pero también a saber las épocas de siembra, las épocas de cosecha, los mitos en torno a la comida. Entonces había cosas bellísimas como los mitos en torno al maíz. Hay un duende pequeñito que es el que cuida el maíz y nos fuimos adentrando a la cultura y al convivir diario de la gente a través de este interés de los jóvenes que fue bellísimo. Y otra cosa que también me gusta de esta experiencia es que los jóvenes empezaron con este tema. Pero después los adultos mayores, que eran los abuelos que se reunían en la iglesia maya, también contribuyeron con sus conocimientos, querían hablar con nosotros y contarnos. Esto se hace de esta manera, esto se usa de esta forma, con las plantas, qué plantas se usan, cómo se llaman, en dónde están. Hicimos algunas visitas a las milpas y las mujeres de la comunidad también nos invitaban a sus casas a cocinar. ¿Qué son las milpas? Las milpas son como los huertos que mantienen en las comunidades mayas tradicionales, que tienen principalmente 3 productos, que son el maíz, el frijol y la calabaza. Entonces es la base de su alimentación y la base de su alimentación. Y entonces estos se complementó, las mujeres nos invitaron a cocinar, a preparar, a ver la receta, a ver cómo se hacía, y nosotros fuimos poniendo todos estos ingredientes dentro de este taller de diseño participativo con los jóvenes. Entonces fue algo rico. ¿Y después comían juntos? Sí, una de las cosas que hacíamos en el taller era que, por ejemplo, una de las actividades era que cada uno trajera una receta de lo que quisiera, ¿no? Y nos indicara cuál es el proceso para prepararla paso a paso para que los otros pudieran prepararla y la degustábamos. Claro, la comíamos todos juntos ahí en las clases. Eso era parte. El convivio, que es esta parte de la convivencia a través de la comida, es importantísima, es como esencial en las culturas, no solo mayas, creo que en general a todos nos gusta mucho. Y aparte, dentro de estos procesos participativos es como muy importante esto de comer juntos, ¿no? Porque ahí en el comer juntos no hay jerarquías y se pueden hacer preguntas en un espacio muy distendido también. Sí, exactamente. Pero esto de los juegos, vos también te lo llevaste a la educación en diseño, ¿no? O sea, vos como docente también estás usando los juegos para armar situaciones participativas en el aula. Sí, no, realmente sí, he ido a partir de este trabajo que empezó en el 2015, como encontrando elementos que voy como cada vez profundizando un poco más. Y uno de esos elementos, bueno, es la parte de diseño participativo, la parte de educación popular, que es muy importante, los conceptos de Paulo Freire, y también la parte del diseño de juegos. Siento que ya en la parte de instrucción docente, algo que he tratado de hacer fue como, bueno, llegué acá a Chicago y dije, bueno, ¿cómo traduzco esta experiencia que he venido desarrollando, que no ha sido en grupos urbanos, sino más rurales? ¿Cómo lo desarrollo aquí con jóvenes de la ciudad, de Estados Unidos, de otra cultura? Entonces, al principio sí fue como un poco un devenir de ver cómo ir integrando elementos, pero lo que sí fue muy bueno fue, por ejemplo, el tema de que ellos mismos elijan su programa, su tema de interés para investigarlo desde el diseño. Entonces, en las experiencias en Chicago, por ejemplo, los jóvenes de la universidad estuvieron interesados, igual que los jóvenes mayas, en hablar de comida. Acá estaban interesados en hablar, por ejemplo, por el transporte. ¿Qué es lo que pasa con su transporte diario de su casa a la universidad, el tiempo que les toma y tal? También la comida, cuál es su rutina de alimentación. Y el último trabajo que desarrollaron fue más sobre la desconexión social que sienten los jóvenes, que eso está muy presente desde el principio que empecé a trabajar con ellos. Entonces, yo siento que, claro, lo que te decía, hacemos un espacio para la investigación, para la reflexión, para la discusión, y entramos en la investigación de ver, bueno,
saber, bueno, esto que nosotros nos estamos planteando es lo que otra gente también está pensando. Entonces, en la docencia trabajamos herramientas etnográficas para tener ese acercamiento con el público. Y después una herramienta muy interesante para vincular al público dentro de la discusión o de la gran conversación que estamos generando es el juego, o sea, crear dinámicas a partir de juegos en donde, como tú dijiste hace un momento, se pueda crear un espacio más horizontal, que no haya tanta jerarquía. Entonces, en uno de los juegos, en el último juego que se desarrolló en la universidad, que se llama Conversaciones Creativas, que habla sobre la desconexión social, estuvieron sentados en una misma mesa la directora de la escuela de diseño, los estudiantes, profesores, administradores, y fue súper interesante ver cómo cada uno aporta sus puntos de vista y desde su posición y experiencia herramientas para generar un espacio, un lenguaje común primero, pero después propuestas que permitan abordar ese tema, ¿no? Esto de la desconexión social, ¿a qué se refieren específicamente? Sí, la desconexión social se refiere al tiempo, o sea, como que cada vez está más limitado el tiempo en el que los jóvenes están interactuando con otros, no solo los jóvenes en general, en que nosotros como personas estamos interactuando con otras personas. Sí, el tiempo de conversación, el tiempo de distendido, como de relajación, de tranquilidad. Y entonces este juego de alguna manera propone ese tiempo. O sea, ya el hecho de estar jugando, uno está como conectándose con el otro. ¿Entiendo bien? Sí, exactamente. Y algo que decían los estudiantes es que, claro, por la dinámica y los horarios que tienen, en general, las escuelas, las universidades realmente, ¿no? En cualquier lugar del mundo, no deja mucho espacio para este tiempo de conexión o de sociabilidad, de socialización, como que hay que hacer un esfuerzo para encontrar. Y entonces lo que ellos propusieron es, claro, que a través de este juego que ya te invita a sentarte en una mesa, te invita a compartir un espacio, propusieron igual una serie de elementos, de tarjetas, de iconos, de palabras, como crearon todo un lenguaje para poder abordar este tema de una forma muy ligera, ¿no? Que no fuera algo pesado, sino algo que se puede compartir y que se puede hablar. Esta entrevista es parte de las listas Juegos y Diseño, Diseño Gráfico, Ecuador y Diseño, Estados Unidos y Diseño, Territorios y Diseño. En esta última lista compilo las entrevistas donde los diseñadores colaboran con comunidades indígenas o afrodescendientes. Las listas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Y si están buscando algo y no lo encuentran, pueden contactarse conmigo o usar nuestro chat, que lo encuentran a la derecha abajo en la página web. Ahí dicen lo que buscan y los puede ayudar. Lo estamos ahora entrenando para que sea mejor, así que si no les contesta bien, no se impacienten, está aprendiendo. Y nosotras estamos aprendiendo cómo entrenar un chat GPT para que busque en nuestros episodios. Todavía mi memoria funciona mejor, pero espero que me supere prontamente. Hace poco un diseñador chileno me preguntaba cuáles eran las entrevistas relacionadas a las cosmovisiones indígenas. Destacaría la de Arturo Escobar, el episodio 193, Diana Albarrán, el episodio 88, la de Gloria Estela Barrera, jurado, el episodio 487, y el 407 de Gabriela Barón. Me encanta cuando me hacen esas preguntas, un poco raras, porque entonces me pongo a pensar en el contenido del podcast. ¿Qué hay? ¿Qué faltaría? Y a la vez aprendo sobre lo que están buscando los investigadores en diseño. Algunos, cuando empiezan su doctorado, se contactan conmigo para pensar en quién podrían entrevistar, sobre todo cuando tienen un tema relacionado al sur global, como es el tema de las cosmovisiones. Ahora sigamos escuchando a Lucía, que tiene muchísimo más para contarnos.
qué estás mirando, escuchando, leyendo sobre este tipo de experiencias del diseño de juegos con comunidades indígenas o afrodescendientes, sobre estos temas que te interesan? Sí, bueno, para el tema del diseño de juegos, tengo una referencia que es importantísima, que es, ella fue una educadora mexicana que se llama María Luz Chapela. Ella trabajó mucho tiempo con Conaculta, que es una organización cultural la más grande en México, y ella tiene un trabajo educativo en el que vincula como toda esta diversidad de las culturas indígenas, de las culturas mestizas en México, y habla sobre las diferentes formas de ver las cosas. O sea, cómo a través de entender las culturas podemos enriquecernos de esta forma diferente de entender el mundo, ¿no? Entonces, por decirte un ejemplo, ella habla sobre cómo los inuits en Alaska tienen como 10 formas diferentes de hablar de la nieve, ¿no? Diferentes formas de diferenciarla, y eso está ligado al espacio al medio ambiente en el que se han desarrollado y en el que se ha desarrollado la cultura. Entonces, algo que me atrae mucho ahorita que estoy leyendo y que me encanta es, le estoy leyendo a un antropólogo ecuatoriano que se llama Patricio Guerrero Arias, y el libro que estoy leyendo se llama La Chacana del Corazonar. Este es un libro que es una reflexión hacia la filosofía andina del corazonar, que es pensar con el corazón, un poco basado en esta premisa del mundo racional, de cómo estamos llevando como esta racionalidad a tope, en donde dejamos que nos dirija, pero nos está dirigiendo sin el corazón. Entonces es una reflexión antropológica de esta visión del corazonar, que es muy, muy bonita. ¿Y cómo te parece que eso nos nutre a los diseñadores? Creo que nos nutre, bueno, no solo a los diseñadores, sino a los profesionales o a todos los que estamos inmersos como en la cultura occidental. Porque nosotros estamos creando cosas, estamos creando elementos, servicios, objetos, narrativas para otros. Y entonces creo que es importante que esas narrativas tengan un corazón, no tengan un espíritu, no sean narrativas desechables. Ese es como en lo que estoy ahorita como cuestionándome, porque claro, con el trabajo de diseño industrial, uno está abocado hacia la creación de servicios, de objetos, pero entonces estoy tratando de vincularlo hacia que no sean cosas desechables, sino que sean cosas que tengan una conexión, que sean significativas, que sean necesarias, entonces que les dé un tiempo de vida más largo o que perduren simplemente. Ajá. Perfecto. ¿Y en el futuro qué te imaginas haciendo? ¿Para dónde quieres llevar tu práctica? Bueno, estoy ahorita pensando en el futuro cercano, que es poder llevar esta práctica hacia las comunidades acá en Chicago, porque la práctica académica y educativa es una forma de abordar o de compartirlo con jóvenes, pero me gustaría también llevarlo hacia otros espacios, de igual manera como en la universidad, llevarlo como espacios comunitarios aquí. Entonces, algo que estoy pensando, intentando abrir los canales y acercarme es llevarlo como hacia las comunidades migrantes en Chicago. Entonces, ahorita precisamente estos 2 últimos años han sido años de muchísima migración aquí, sobre todo de Latinoamérica. Y entonces tratar de ver cómo a través de estas experiencias que son participativas, colaborativas, que generan discusión, que comprometen a la gente, puede ser una herramienta de cambio también, al compartirla y al trabajarla con estos grupos. ¿Y ya te acercaste a alguna comunidad de inmigrantes? Bueno, estoy cerca de la comunidad de Ecuador, de la comunidad ecuatoriana, de una comunidad quichua, que es de la Sierra del Ecuador. Y entonces, sí, con ellos, bueno, antes que nada es más como el conocerles, que son procesos de conocernos, de entablar relaciones, amistades. Entonces, sí, hemos estado presentes en varias ceremonias y en varias fiestas, en pambamesas, que es compartir de la comida comunitario. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hacen? Es una cultura, una tradición en Ecuador que se llama pambamesa, que significa el compartir entre todos, algo que tú puedas llevar. Entonces, algo que tú quieras compartir se comparte en una mesa en donde todos ponen lo que han traído y sí, es como ese compartir. Sí,
Acá también en Finlandia también hay un nombre para eso, Nyytikesti. Es diferente, pero también armamos varias fiestas, por ejemplo, el 1 de mayo en mi barrio, que es el día de la primavera. Entonces se arma una mesa muy, muy larga y cada uno lleva lo que quiere. Claro. Creo que es parte de la cultura, ¿no? Como la cultura popular y que hay en todas partes del mundo. Creo que me quedé con ganas de explicarte un poquito más sobre este juego de plantas que se hizo en la comunidad maya. Perfecto. Si quieres te lo explico explicar mejor un poquito. Y es que, bueno, a partir de esta investigación y de visual y de los dibujos, los gráficos, las entrevistas, los jóvenes de la comunidad, los jóvenes que estaban participando en el taller de diseño participativo, empezaron como a identificar cuáles eran las plantas más utilizadas dentro de su comunidad, que a la final se hizo una lista de alrededor de 30 plantas, que fue comprobada después la lista o corroborada por los ancianos y los abuelos de la comunidad y también las mujeres. Y entonces a partir de esta lista empezamos a trabajar en representaciones visuales de las plantas, en que ellos dibujaran las plantas. Y eso es algo muy interesante que a diferencia de los niños en la ciudad, es que como ellos están en ese ambiente natural, para ellos fue bastante fácil el poder hacer ilustraciones de las plantas. Hicieron unas ilustraciones muy bonitas, como ustedes pueden ver ahí en el material si lo descargan. Y entonces este material de las plantas se utilizó en este formato de lotería, como te decía, lotería mexicana con las tarjetas de lotería y también las cartas de bingo, que son estas cartas más grandes con todos los iconos. Y ellos crearon su propio material. Entonces crearon este juego de 30 cartas con las imágenes, en donde a diferencia de la lotería tradicional mexicana, ellos incluyeron 4 iconos que era para hablar de cada planta en relación a comida, medicina, construcción y ceremonias. Entonces, cuando utilizaban estas cartas, una de las formas de utilizarlas fue a través de entrevistas. Ellos iban registrando en cada una de las tarjetas los usos de las plantas, ¿no? Esto sirve para alimentación, de esta manera, para medicina, para construcción. Y algunas plantas tienen muchos de esos 4 usos. Una vez armada la propuesta de material, imprimimos varios de estos materiales únicamente para la comunidad. Y una de las formas de desarrollarlos fue presentarlos a las familias. Entonces, llegábamos los facilitadores, algunos de los estudiantes, en eso estaba Brendan Gross, que es mi compañero que te comento que hicimos este trabajo juntos. Llegábamos a las familias y ellos primero estaban los adultos en la mesa, entonces los jóvenes llenaban los usos de las plantas. Con ese material completo se unían los niños más chiquitos, niños de 6, 7 y 8 años, y todos empezaban a jugar, ¿no? La lotería, aprendiendo sobre los usos de las plantas y aprendiendo sobre los nombres en maya de las plantas. Y una vez que terminaban el juego, esta dinámica podía durar de 2 a 3 horas, que tranquilamente estábamos ahí instalados en una casa jugando. Después de terminada, cada familia se quedaba con su juego, ¿no? Era como una especie de repositorio o de registro de sus usos. Y así funcionó con varias familias de la comunidad, que creo que fueron alrededor de 7. Ahora, después de terminado el juego y de terminada la experiencia, nos dimos cuenta que, bueno, no era suficiente tener registros escritos para una cultura oral. Entonces empezamos a trabajar en colaboración con el Instituto de Educación y Tecnología en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, para desarrollar una aplicación digital que nos permitiera la misma dinámica que se desarrolló con el pueblo maya de Xatil, pero que además permitiera grabar audio y grabar videos. Entonces así vincular a las abuelas de la comunidad que no escribían en español, sino que hablaban solo maya. Y bueno, escuchar sus audios y tener una herramienta así. O sea, pero la idea es que replicaron eso que habían hecho como un juego de cartas analógico en un app para el teléfono celular donde también estaba incluido el audio. En donde incluías audio, incluías imagen, entonces incluías audio y fotografía. Y desarrollamos un piloto, tenemos un primer piloto de eso, no es una app que esté como abierta al público.
Lo desarrollamos llegamos hasta un punto con la universidad, la tenemos, a mí me encantaría poder compartirla, pero creo que todavía hay algunos elementos técnicos que solucionar y me encantaría retomar. Ese es uno de los proyectos que tal vez a futuro, como me preguntabas, sería genial poder retomar y bueno, compartirlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Me gustó mucho la idea de Lucía de documentar plantas y saberes locales a partir de un juego de lotería. Dibujar, tomar fotos, hacer audios que complementen lo que sabemos sobre el mundo que nos rodea. En este caso, el foco no está en crear nuevas dinámicas de juego, sino en utilizar el juego bien conocido para explorar en nuevas formas de investigar y compartir conocimiento. Lo primero, como dice ella, es conocernos, hacernos amigues y luego podemos empezar a crear algo nuevo juntos. Y Lucía también, como varios otros que entrevisté en este podcast, están preocupados por la desconexión social, tratando de habilitar nuevos espacios y maneras para juntarnos. No tiene caso estar muy presentes en las clases de yoga si después, cuando estamos con amigues, estamos mirando el teléfono. Cada vez más veo a los compañeros y los amigues en las reuniones navegando en los medios sociales. Es una falta de conexión total con el acá y el ahora. Hace poco quise explorar nuevos formatos de reuniones y con una amiga bailarina organizamos un encuentro donde la idea era primero bailar, era danza libre, pero con mi amiga dando algunas pautas, luego tomar sauna, nadar y hacer un asado. Invité a 25 personas, llegaron solo 5 a bailar. Para comer y tomar sauna había ya 15. Aprendí que esto de experimentar en nuevas maneras de encontrarnos no es tan fácil, y muchos les parece demasiado raro. Igual seguiré intentándolo, porque me parece que bailar juntas es una manera de jugar y relacionarse que podríamos explorar. Demasiado de lo social pasa por la palabra y en los medios sociales, con las imágenes también, pero bastante poco integra lo corporal en el encuentro. Quisiera experimentar más en los eventos que organizo con el cuerpo. Necesito más talleres al aire libre, caminando o nadando. Tenemos conferencias al lado de playas, pero todo pasa en espacios cerrados y con paredes. Creo que incorporar el cuerpo y el contexto a las sesiones de diseño sería una manera de empezar a escuchar otras voces. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y X o Twitter y visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.